Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar empezando este servicio, así que les pido que por favor se pongan de pies. Vamos a estar empezando con una oración, así que les pido que inclinen sus rostros y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú nos has librado y cuidado de todo mal durante el transcurso de esta semana. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el gran privilegio de poder estar en tu casa una vez más para adorar y glorificar tu nombre. Te pido, Señor, por los hermanos que todavía vienen en camino, Señor, apresura sus pasos y tráelos con bien para que juntamente nos podamos gozar en tu presencia. A los hermanos que ya estamos aquí, Señor, toca nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a poder adorarte en espíritu y en verdad. Señor Jesús, te pido también por el grupo de alabanza, que seas tú, Señor, ungiendo sus manos, sus pies, sus gargantas, Señor. Hazte presente en medio de la adoración y la alabanza. Ayúdanos, Señor, a poder adorarte con todo nuestro corazón, porque solo tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Te pido, Señor, que seas tú obrando en nuestra vida, Señor. Te pido también por el predicador de esta noche, que seas tú, Señor, hablándonos a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar, guardar y poner en práctica tu palabra, porque solo tú te mereces toda la gloria y toda la honra. Te pido, Señor, por esta noche, que seas tú, Señor, haciéndote presente, y te dejamos este servicio en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos, así les pido que por favor abran sus Biblias al Salmo 138 y la vamos a estar leyendo alternativamente. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvarás de tu diestra. Unidos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén, hermanos. Así les entregamos el tiempo al grupo de alabanza. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por esta noche, por traernos con bien. Y el primer canto que vamos a estar cantando dice: Has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste todo de alegría. Amén. Si usted realmente lo cree en su corazón, cante junto con nosotros. Amén. Gócese con nosotros. Ceñiste todo de alegría, has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste todo de alegría, has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste todo de alegría, has
Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. En la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Sí, Él es mi libertador. Sí, Él es mi libertador. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi sed. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida.
llevar. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Regocíjate, oh moradora de Sion, en tu rey. 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 Regocíjate, oh moradora de Sion, en tu rey.
rey. Regocíjate, oh amor, adoración en tu rey. Regocíjate, oh amor, adoración en tu rey. Regocíjate, oh amor, adoración en tu rey. Grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Grande es el Señor, grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Eres digno de suprema alabanza. 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 Si eres digno de suprema alabanza. Te adoramos, Señor. Eres digno de toda alabanza, Señor, toda adoración. Todo lo que hacemos lo hacemos por ti, Señor. Si estamos en este lugar, no es por nuestras propias fuerzas, Señor, sino por tu misericordia, por tu bondad que estamos aquí. Venimos ante ti con nuestras manos vacías, Padre. No tenemos nada que darte. No tenemos nada de valor en nosotros. Solo tenemos un corazón quebrantado. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado
apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo corazón quebrantado una y otra vez. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender,
multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Me inclino ante ti, Rey que perdona Muchas gracias, Señor. multitud de errores. Eres maravilloso, eres maravilloso. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Estamos aquí para adorarte. Estamos aquí para bendecirte. Siendo tú un Dios tan grande, tan poderoso, tan majestuoso, también eres un Dios, un Rey que perdona multitud de errores, multitud de pecados cuando nosotros te fallamos, Señor, y corremos hacia ti como David lo hacía. Por eso se le conocía, Señor, como el hombre conforme al corazón de Dios, porque también era humano y también fallaba, Señor. Pero cuando te fallaba se volcaba ante ti, suplicaba ante ti. Por eso nosotros en esta noche, oh, declaramos tu poderío, tu grandeza, tu fidelidad. Aquí estamos, Señor, para adorarte. No nos hincamos, no nos inclinamos ante nadie más, solo ante el Creador del cielo y de la tierra. Vamos a decirle que Él es digno, que Él es digno, que Él es digno. ¿Por qué no levantas tu voz y le dices: he venido para adorarte, he venido para bendecirte? A pesar de las circunstancias adversas, Señor, en esta noche yo me inclino solo ante ti, solo ante ti. Oh, te adoramos, te adoramos, oh, te adoramos. Digno, eternamente Uno de los privilegios más grandes que tu iglesia tiene es el de poder adorar
precio de sangre. Te pertenecemos. Gracias. Gracias, Señor. El inclinarnos, el arrodillarnos, el postrarnos significa humildad. Significa que reconocemos tu poderío y tu grandeza. Gracias, Dios. Te has revelado nuestra vida. Aquellos que podemos cantarte es porque tú has puesto un cántico nuevo en nuestros labios. Qué maravilloso eres, Señor. Qué poderoso eres. Espíritu Santo, ministra. Espíritu Santo, toca. Espíritu Santo, redarguye. Espíritu Santo, liberta. Poderoso, poderoso eres, Dios. Oh, digno de gloria, digno de alabanza y digno de adoración. Gracias, Señor. Oh, gracias, te adoramos en esta noche. Bendito, bendito, has conquistado nuestro corazón. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificarte, Señor? Gracias. Gracias por el privilegio de estar vivos. Gracias por el privilegio de tener salud. Te damos gracias también por las luchas, por las pruebas, por las adversidades. Suena difícil y a veces no podemos hacerlo. Gracias por los problemas. Gracias por las enfermedades. Gracias por las situaciones adversas que permites que lleguen a nuestra vida, porque tú sabes lo que es mejor para nosotros, porque tú sabes que debemos de trabajar en esas áreas, Señor, donde tú nos pruebas. Señor, muchas gracias. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Estamos contentos, estamos agradecidos por la vida, por la salud. Es un gozo poder ver a todos, amén, y poder, hermano, adorar y poder bendecir el dulce y bello nombre de nuestro Señor. En esta noche vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a pedirle a nuestro hermano Auner Vicente, quien es el portador de la palabra, amén. Vamos a seguir orando mucho, que Dios levante jóvenes. ¿Cuántos creen que Dios va a levantar más jóvenes? Amén. Que van a predicar la palabra de Dios, amén. Así que pase, hermano, por favor. Dios lo bendiga. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre buen Dios, que estás en el cielo, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso. Oh, gracias, Dios, porque nos permites estar en tu casa de oración, Señor. Ayúdanos a entender y estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendícenos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a tratar, Señor, vamos a tratar de entender, de poder escudriñar esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Pero abrir su Biblia en el libro de Marcos 14. Su versículo 62. Amén. Gloria a Dios. Su capítulo 62. Amén. Dice así: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Puede sentarse. Quise leer este versículo porque en este versículo nos vamos a enfocar más en la mediado de la prédica. Amén.
Fíjese que últimamente yo estaba estudiando la Biblia y sinceramente siento que he aprendido en esos últimos, ¿qué serían? Unos 7, 8 meses, más de lo que creo que aprendí en todos los 9 años creo que llevo de asistir a la iglesia, así constante. Y ha sido una de buscar a Cristo. Si usted sabe, toda la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo se centra en un solo evento, y es la muerte y la resurrección de Jesús. Amén. El Antiguo Testamento, Pablo nos explica y dice, era una sombra de lo que iba a pasar. Y el Nuevo Testamento relata eso que pasó, que fue el Hijo de Dios nacer, el Hijo de Dios morir y resucitar, y así redimir a la iglesia, redimir a su pueblo. Amén. Así que toda la Biblia se resume en esto, en este evento. Si usted quiere elegir de qué se trata la Biblia, se trata de Dios y se trata de este evento, de Jesús. Cuando usted estudia lo del Antiguo Testamento, el templo, cómo se hizo el templo, los mandatos que Dios dio para el templo, y todo es una sombra, y todo va a dar a Cristo. El Señor rescatando al pueblo de Egipto, cruzándolos por el Mar Rojo. Era una sombra de lo que Cristo iba a hacer con nosotros al sacarnos del mundo y redimirnos. Como le digo, los sacrificios que se hacían en el templo, que dice la Biblia que eran solo para cubrir los pecados. La gente pecaba antes, después, ahora y más adelante, pero la Biblia decía que antes Dios, para poder pasar por alto ese pecado de alguna manera, decía, vamos a sacrificar los animales. Y eso va a ser como señal, pero la sangre de los animales nunca pudo quitar el pecado. Por eso lo tenían que hacer cada año constantemente. Nunca pudo quitar el pecado. Entonces, por eso los israelitas tenían que sacrificar. Y todo eso era una señal, como le digo, una sombra de lo que al final vino a suceder, que fue Cristo. Y dice la Biblia que ese sacrificio fue suficiente y para siempre. Ya no hay necesidad de sacrificar más, porque Jesús, ese sacrificio vale eternamente. Amén. Así que toda la Biblia viene a dar a ese momento. Entonces, toda nuestra enseñanza, nuestra prédica, nuestro mensaje, lo que ustedes quieran ver, la Biblia, todo lo que se hace en nuestras iglesias, tiene que ser como siempre se ha conocido, cristocéntrico, ¿verdad? Cada palabra que usted hable de discipulado, el mejor ejemplo es Jesús, que obedeció a Dios. Hable de humildad, Jesús dijo, yo soy, copiadme a mí, que soy manso y humilde. Hable de cualquier tema y tiene que ser Jesús el centro de ese mensaje. Amén. Así que yo estaba viendo y dije, sí es cierto, amén. A veces nos enfocamos en otras cosas y perdemos el enfoque de ver a Jesús en todo lo que pasa en la Biblia. Amén. Así que yo sé que usted ya se sabe esto, ya lo ha escuchado, pero la verdad a mí se me hizo interesante volver a estudiarlo y quererlo compartir con usted. Amén. Así que en esta noche le puse como tema a la prédica, si se puede decir, Jesús Dios. Amén. ¿Sabía usted que el mundo no tiene problema con Dios? Por eso que usted ve a personas, inclusive a cristianos, que hacen su música cristiana y le dicen cristiana y mencionan Dios, y con eso dicen ellos vamos a alcanzar inclusive a gente de otras religiones. Porque los musulmanes no tienen problema con Dios, ellos creen en Dios. ¿Quiénes más? Los hindús, los testigos de Jehová, los mormones. Nadie tiene problema con Dios. El problema y lo que ha distinguido siempre al cristiano
es Jesús. Porque la iglesia cristiana, y eso es algo que yo lo tuve que aprender, es de que la iglesia cristiana siempre ha creído que Jesús es Dios. Creemos en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que nos ha distinguido. Si usted habla con un testigo de Jehová, él no tiene problema con Dios, e inclusive con Jesús. Pero él le va a decir, pero Jesús no es Dios, Jesús es un profeta. Hasta el musulmán le va a decir, sí, yo creo en Jesús, Jesús fue un gran profeta, hasta creo que lo tiene en su Corán. Pero cuando usted le dice que Jesús es Dios, ahí es donde se arma el debate, la pelea, y es donde ellos no nos quieren y no nos aceptan, porque ellos tienen problemas con eso. Entonces, si usted se da cuenta en las canciones de muchos cantantes cristianos, cuando muy empezaron, era todo de Biblia, Jesús y todo esto. Ya después, en un tiempo para acá, empezaron a sustituir esas palabras de Jesús, el nombre de Jesús, por Dios, por amor, por, no sé, eres mi universo, dice. Quién sabe qué quiere decir eso, pero ¿me entiendes? O sea, y esas canciones los escucha el mundano y no hay problema. Los escucha tal persona y no hay problema. Pero cuando viene el problema es Jesús, es con Jesús. Y yo antes lo aprendí desde que empecé en la iglesia cristiana, y una vez con un familiar me quería hacer preguntas porque estaba yo pequeño, y siempre me decía que yo no necesitaba ir a la iglesia. Decía, tú no has pecado. Me decía, ¿para qué vas a la iglesia? Y ya yo le dije, bueno, le empecé a tratar de decir, pero no sabía tanto, y en eso me salió a decir, es que Jesús es Dios. Y me dijo, no, me dijo, ¿cómo está eso? Dijo, que Jesús es Dios. Y al final me dejó callado, no supe responder, hermano, pero me quedé con esa duda, y se me olvidó, hermano, hasta que lo volví a estudiar otra vez. Pero sí es algo, hermanos jóvenes, hermanos viejos, necesitamos entender que nosotros como cristianos creemos en la Trinidad. Creemos, y eso es una verdad, una doctrina fundamental en el cristianismo. Amén. Usted puede, inclusive ve que hay muchas denominaciones entre cristianos, sabemos muchos, estamos nosotros, los bautistas, los luteranos, los presbiterianos, somos cristianos. Pero, y tenemos muchas diferencias, unos que se ponen velo, otros que no, unos hablan en lengua, otros no, unos se arrodillan para orar siempre, otros no, cantamos distinto, unos no aceptan la batería, otros sí, otros dicen que solo con órgano, en fin, hay un montón de cosas que nos diferencia de las denominaciones. Pero algo, inclusive eso se le llama a doctrinas secundarias en teología, se le dice, son doctrinas secundarias, que podemos tener discusiones y podemos decirles son mis hermanos, pero donde rotundamente no podemos aceptar nada, es en el tema de Jesús. En el tema de Jesús, si alguien viene y dice, mira, yo, inclusive si le dice, yo soy igual que ustedes, canto igual, predico igual, soy igual que ustedes, pero no creen que Jesús es Dios, ahí tenemos un problema. Ese no es hermano, porque son doctrinas fundamentales que no podemos obviar, no podemos pasar por alto. Amén. Así que quiero hablar de eso. Podemos hablar del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero va a tomar mucho tiempo. Quisiera solo hablar acerca de Jesús. Amén. Acerca de Jesús y decir ¿por qué Jesús es Dios? Amén. ¿Alguien me puede responder por qué creemos nosotros los cristianos que Jesús es Dios? ¿Me puede ayudar? Jesús, amén. ¿Alguien más? Mira, amén. La hermana dijo es el creador, la omnisciencia, lo sabe todo. Y es que sí, Jesús es Dios,
Porque en la Biblia vemos que tiene las mismas cualidades que Dios. Así de simple. Jesús tiene las mismas cualidades que Dios. Las mismas, ¿cómo dijo, hermano? Atributos. Los mismos atributos que Dios. Amén. Usted ve algo en el Dios Padre. Y aquí sí vamos a distinguir Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Hijo es Jesús. Amén. Así que Dios Padre, creen los judíos, todos. Pero Dios Jesús, Dios Hijo, no todos lo creen. Por ejemplo, los judíos no lo aceptaron. Y una de las razones por las que los judíos mataron a Jesús fue por eso. Fíjese que los judíos no tenían problemas que Él hacía milagros. Ni inclusive tenían problemas con que Él los regañara. Ve que Jesús cómo los regañaba, les decía hipócritas y todo eso. Amén, los regañaba siempre. Pero ellos no tenían problema con eso, porque si usted se da cuenta, a Juan el Bautista les llamó generación de víboras. Y a Juan el Bautista no lo mataron por eso. Juan el Bautista lo mataron cuando se metió, cuando habló del gobernante de ahí, y fue donde lo mataron. Pero no lo mataron por regañar a los judíos. Tampoco a Jesús lo mataron por eso, ni por enseñar, ni por predicar, sino porque Él se comparó a Dios. Y en este versículo que estamos viendo, cuando Jesús al final, fíjese que todo el libro de Marcos, si se acuerda, cuando Jesús hacía un milagro y le preguntaban los discípulos, la gente, ¿eres el Cristo? Y Él decía, no digan nada. Prácticamente lo estaba revelando. En el libro de Marcos se va revelando poco a poco. Le decía, no digan nada. Hasta que al final, cuando ya lo iban a crucificar, fue cuando Él se reveló y dijo, sí, yo soy. Y fue donde porque estaban buscando ocasiones para matarle. Y fue donde el sumo sacerdote, la Biblia más después dice que rasgó su vestidura y dijo blasfemia, porque se comparó a Dios. Si usted y yo nos comparamos a Dios, ¿qué blasfemia es eso, hermano? Pero con Jesús no fue blasfemia, porque Él era Dios. Entonces el sumo sacerdote no lo creyó y por eso fue que lo mataron. Amén, ese fue el principal motivo por qué mataron a Jesús. Así que vamos a verlo, amén, en la Biblia. Fíjese, y hay versículos también que a veces nos cuestan entenderlos. Por ejemplo, Juan 14, 28. Amén. Yo sé que usted cree lo que yo le estoy, que Jesús es Dios, amén. Pero a veces nos encontramos con personas que nos dicen, ¿cómo que Jesús es Dios? A veces nos dicen que tenemos 3 dioses, porque creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a mí me tocó que alguien me dijo, mira, dijo, en Juan, dijo, 14, 28, Jesús dijo, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Verdad? Dice, ven, Jesús no es igual que Dios. Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? Y es que un problema que siempre nos ha sucedido es de que agarramos este versículo, por ejemplo, de Juan, y lo aplicamos y decimos, mira, aquí está. Y es que la Biblia no se interpreta así. Hay reglas para interpretar la Biblia. O cualquier texto que usted lea, hay reglas para interpretarlo. Y se trata de leer el contexto. Y en la Biblia siempre le dicen a uno, lee un versículo anterior. Pero no solo lee un versículo anterior. Empápate del contexto, inclusive del libro. ¿A quién le estaba hablando el autor? ¿En qué época, en qué año, qué estaba sucediendo? Y el contexto de todo el libro de Juan, fíjese, el libro de San Juan, mire, aquí fue donde Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Y ahí ha habido mucho problema, ¿verdad? Pero si usted se va al capítulo 1, ¿alguien sabe lo que dice Juan 1:1? Amén. Fíjese, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Jesús, está hablando de Jesús. Este era el principio con Dios. Jesús era el principio con Dios.
Todas las cosas por Él, hablando de Jesús, por Él fueron hechas. Entonces aquí está hablando por Él. Y dice, en el principio era el verbo, ¿verdad? Estaba Jesús, dice, y el verbo estaba con Dios. Jesús estaba con Dios. ¿Y qué dice después? Y el verbo era Dios. Aquí pareciera que hubiera una contradicción lo que está diciendo Juan y Jesús. Pero fíjese, después Juan, aquí luego en el versículo dice que el verbo era con Dios. Amén. Más despuesito, Pablo habla acerca del unigénito de Dios. Fíjese que hay versiones cuando dice su único hijo unigénito. Pero fíjese que hay versiones en la Biblia, en inglés lo puede usted entender mejor. Pero ahí dice, cuando dice el único unigénito hijo de Dios, en realidad debería ser el único Dios. O sea, cuando Juan escribe esto, le está diciendo al lector, prácticamente le está diciendo, mire, quiero que lean este libro en esta lupa, o sea, con el contexto estableciendo primeramente que el verbo era Dios. O sea, el verbo es Dios. Juan quiso dejar eso por sentado, dijo, ¿saben qué? El verbo era Dios, Jesús era Dios. Ya después empieza a relatar la historia de Jesús hasta que llegamos al 14, donde Jesús dice que el Padre es mayor que Él. Amén. Pero inclusive en ese mismo versículo, que es el 28, muy antes, en el contexto de este libro, dice, fíjese, en el capítulo 14:8, fíjese, Felipe le hace una pregunta, le dice, Felipe le dijo, versículo 8 del capítulo 14, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Fíjese, Felipe le preguntó por el Padre y le dijo, muéstranos al Padre. Y él respondiendo dijo, he estado aquí con ustedes y no me has conocido. Creo que se entiende fácil. Le está preguntando por el Padre y él está respondiendo con su persona. O sea, él le está diciendo, si ves al Padre, o sea, ¿quieres ver al Padre? Veme a mí. Es lo que Jesús le está diciendo a Felipe. Ya después, fíjese, en el versículo, y Jesús le dijo en el versículo 9, en el 10, dice, ¿no crees que soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En el 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Fíjese, Jesús está diciendo, yo me voy a ir, ¿verdad? Él siempre les estaba diciendo Él les estaba recordando, hey, voy a ser sacrificado. Les dice, donde yo voy, ustedes también van a estar. Y aquí les dice, yo me voy a ir, Jesús, hablando de sí mismo. Y dice, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, no dice el Padre lo hará, dice, lo haré. Si ve cómo Jesús está hablando del Padre, y Él mismo se está metiendo ahí en la conversación. Entonces, como le digo, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Él está diciendo, yo lo haré. Aquí es donde vemos los atributos que Jesús tenía. Él dice, yo me voy. Y si dice, lo que pidieres al Padre, dice, yo lo haré. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Jesús era omnipresente. A pesar de que Él ya no iba a estar con ellos, Él estaba diciendo, lo que ustedes pidieren, yo lo voy a oír. ¿Quién es el único que tiene ese atributo de estar en todos lugares? Dios. Y prácticamente está diciendo también, yo voy a estar ahí, soy omnipresente, pero también está declarando su omnipotencia, su todo poder. Porque Él está diciendo, yo lo voy a hacer.
afirmando, yo lo voy a hacer. No está diciendo el Padre lo va a hacer, no, yo lo voy a hacer. Y esa cualidad de tener todo poderío, de poder hacer todo, solamente lo tiene Dios. Y Jesús está diciendo, yo también tengo ese poder que tiene el Padre. ¿Sí ve cómo Jesús se compara con el Padre? Amén. Entonces, como le digo, esto lo puede encontrar usted en la Biblia y como le digo, y este es el contexto de después llegar al 28, cuando dice, porque el Padre es mayor que yo. Amén. Fíjese, es bueno tener una buena definición de la Trinidad. Una buena definición, porque a veces cuando a muchos nos ha pasado, o a mí me ha pasado, de que cuando he querido dar la definición de Trinidad a alguien con que yo estoy conversando, siempre voy directamente a ¿cómo se llaman? A los ejemplos, ¿verdad? A veces nos sucede que decimos, es que la Trinidad es como, por ejemplo, decimos, es como un huevo de gallina, ¿verdad? Decimos, un huevo es un huevo, tiene la cáscara, la clara de huevo y tiene la yema, ¿verdad? Y luego alguien me dijo, ¿y qué si tiene doble yema? ¿Verdad? Porque a veces hay huevos que tienen doble yema. Entonces ahí decimos nosotros, y como que no sirve ese ejemplo. Pero es que el ejemplo no es lo importante. El ejemplo ayuda, pero lo importante es la definición en sí. Ya después las ilustraciones ayudan a entenderla un poco, pero si usted se salta la definición y luego se va a dar el ejemplo, y puede no tener tanta convicción su punto de vista. Entonces, por ejemplo, yo escuché esta definición y la verdad me gustó muchísimo y se lo quisiera compartir. Amén. Porque definición de Trinidad, podemos decirlo de esta manera: Dios es uno en ser, pero es tres en persona. Por ejemplo, el ser define lo que usted es. Si hacen la pregunta, ¿qué es usted? Usted es un ser humano. Por ejemplo, yo soy un ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué soy yo? Soy un ser humano. ¿Y qué es lo que compone un ser humano? Bueno, tengo manos, tengo pulmones, tengo un corazón, tengo una cabeza y soy un ser humano. Pero si preguntan, ¿quién soy? No van a decir es un ser humano. ¿Quién soy? Está preguntando de mi persona, mi carácter, soy enojón, soy impaciente, y ya no le digo más porque sí soy eso, pero ya le digo, eso es. ¿Qué es? Responde a la pregunta, por ejemplo, ¿de qué está hecho? Su sustancia, lo que usted es un ser humano. Y los seres humanos somos así. Por ejemplo, nosotros somos uno en ser, que quiere decir somos un ser humano, y uno en persona, que tenemos una persona dentro de nuestro cuerpo, de lo que somos. Somos un ser humano y somos una persona. Y la Trinidad no. La Trinidad es un ser que es Dios, pero tres personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es contradicción, porque, por ejemplo, cuando Dios habla, y aquí vamos con los ejemplos, cuando Dios habla del matrimonio, dice, se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. En el matrimonio, ¿qué es? Es un matrimonio. ¿En qué se compone? ¿Quiénes son? Es una mujer y un hombre, por ejemplo. Pero Dios así lo ve. Entonces, Dios, por ejemplo, cuando Jesús, por ejemplo, lo podemos entender de esta manera. Cuando Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, no estaba hablando de lo que es el Padre. Porque Jesús y el Padre son Dios, pero tienen diferentes roles. Ahí es a donde vamos, a los roles. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos conmigo, somos lo mismo, somos ser humano, los dos. Pero ¿quién tiene más importancia? Estatus, ¿verdad? Si al presidente le da gripe, no, hombre,
pasa en la televisión y todo, y los mejores enfermeros. Pero si a mí me da gripe, hermano, si al caso mi mamá que se preocupa un poquito, ¿verdad? Si no, nadie se da cuenta. Entonces, ya ve, es sin importancia. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús y el Padre no tienen los mismos roles. Pero no por eso es uno menos que otro. Por ejemplo, el presidente conmigo, no porque él sea más importante en estatus, es más ser humano que yo. No, él sigue siendo ser humano igual que yo. Entonces aquí el Padre tiene un rol más importante, si se podría decir así, pero sigue siendo Dios. Él no es más Dios que Jesús, ni Jesús es más Dios que el Padre, ¿verdad? Entonces ahí es donde es importante la definición. En un ser, los tres personas, o en este caso las dos personas, el Padre y el Hijo, son Dios, los dos. Pero son tres personas. Y por eso es de que usted ve versículos donde Jesús dice que nadie lo sabe sino solo el Padre. Amén. Y dice, ¿cómo? ¿Verdad? Decimos nosotros, y no son iguales. En roles no. ¿Verdad? Ahí el Espíritu Santo tiene un diferente rol que el Padre o que el Hijo. Pero los dos, pero no es uno más Dios que el otro. Siguen siendo Dios los tres. Amén. Así que no nos asustemos cuando nos dicen esas preguntas medias capciosas. Amén. Y lo podemos ver, por ejemplo, por eso que en Corintios, mire Corintios 15:28. Primera de Corintios, amén. Primera de Corintios 15:28. Sí, por eso usted ve expresiones como esa de Jesús o de Pablo. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará al Padre, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Si ve que habla de que Jesús se va a sujetar, amén. Entonces, por eso es de que encontramos después esos versículos. Pero no quiere decir que el Padre es más Dios que Jesús. No, simplemente que tienen diferentes funciones. El que vino a morir no fue el Padre, fue Jesús, el Hijo de Dios. Amén. La Biblia dice que Jesús es la imagen de Dios. Amén. Porque al Padre, ¿quién le vio? Nunca nadie. Si lo vemos, morimos. Nunca nadie la ha visto. Si ve, entonces el Padre nunca nadie la ha visto a alguien, pero a Jesús sí. Si ve, entonces es diferente los roles que tienen, pero los dos siguen siendo Dios. Amén. Y esto lo podemos ver también en el libro de Marcos. Fíjese, Marcos es uno de los evangelios que más pronto fue escrito. Muchos dicen que a veces hasta que llega lo más cercano hasta los 14 años después de Jesús. Pero para no ser tan, se podría decir como a los 70 años, por ahí fue escrito Marcos. Y Pablo escribió cartas inclusive más tempranos, pero de los evangelios este se podría dar como el más cercano a Jesús. Amén, el más cercano a cuando Jesús murió. Fíjese, lo que leemos, Marcos, ¿se acuerdan lo que leímos? Pero ve que le dije que Jesús tiene los mismos atributos que Dios. Fíjese, por ejemplo, Marcos 2:10. Y por eso le digo, el libro de Marcos, Jesús iba revelando poco a poco. No les decía de una vez claramente, sino que iba poco a poco, se los iba revelando a la gente. Le decía, cada vez que hacía algo, él le decía que callasen. Porque él sabía que no era su tiempo para revelarse completamente, sino que él les decía, no le digan nada, no digan nada. Y la gente a veces no hacía caso y les decía a los demás. Amén. Así que en Marcos 2:10 usted puede ver la historia de un paralítico que llegó bien grave. Dice que estaba malo y lo tuvieron que subir así entre todos. Bajó, iba sufriendo, y luego no podía caminar. Y cuando llegó con Jesús le dijo,
pecados te son perdonados. Amén. Mira, para que, sí. Anteriormente le dice, tus pecados te son perdonados. Y luego los religiosos decían, blasfemia, dice este. Solo el Padre puede perdonar pecados. Y tenían razón. Solo el Padre podía perdonar pecados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si Jesús puede perdonar pecados, como el Padre puede perdonar pecados. Amén. Y dice aquí, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Amén. No le estaba diciendo claramente, o sea, así abiertamente, porque él no quería revelarlo. Pero les decía, así, él decía, sí, tienen razón, solo el Padre puede perdonar pecados. Entonces él les decía, pero yo también puedo. Entonces eso quiere decir que Jesús es igual que el Padre. Amén. Así que ahí lo va revelando. En Marcos también, en el Dios 28, se habla de Jesús que está haciendo obra en el día de reposo. Y dicen, ¿cómo hace obra en el día de reposo? Y dice Jesús, es que yo soy el Señor del día de reposo. ¿Sabía usted que el día de reposo es el cuarto mandamiento? ¿Quién dio los 10 mandamientos? Fue Dios. Amén. Nadie de nosotros, ni Moisés que vio cara a cara a Dios, ni David que caminó que era conforme al corazón de Dios, dijo algo así. Nunca nadie de ellos dijo, yo me puedo sobrepasar sobre los mandamientos. Nadie. Pero Jesús dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Solamente Dios es Señor del día de reposo, hermano. Nadie más. Amén. Solamente Dios es sobre los mandamientos. Y Jesús aquí decía, yo soy el dueño de ese día. Amén. Entonces Jesús, como le digo, no se los decía directamente, pero aquí lo podemos ir viendo poco a poco. Jesús decía, yo soy igual que el Padre. Y por eso ellos decían, los fariseos decían, este está diciendo blasfemia, decían ellos. Y por eso le iban acumulando ahí las cositas hasta que de último. Y después fíjese, y como le digo, el clímax de la historia, lo más fuerte fue en el Marcos 14, 62. Y aquí fue donde Jesús ya directamente, y fíjese, y si él hubiera dicho, sí, yo soy el Hijo de Dios, hasta yo creo que tal vez ni así lo sacrifican, fíjese. El problema fue de que, fíjese, él dijo, 14:62, ¿verdad? Sí, 14:62. Fíjese, el problema fue que Jesús Jesús le dijo, yo soy. En principio le dijo, yo soy. ¿Sabía usted que yo soy solamente es de Dios? Cuando le dijo Moisés a Dios, voy a ir a Faraón, pero ¿quién le digo que me envió? Y él dijo, diles que me envió, yo soy. Y Jesús está diciendo aquí, cuando le preguntaron, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy. Amén. Y luego todavía dice, como le digo, yo soy, fíjese, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fíjese, entonces el sacerdote rasgó su vestidura y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. Pero fíjese cuando dice, y veréis al Hijo del Hombre. ¿Sabe usted que está haciendo referencia a un pasaje de la Biblia que se encuentra en Daniel? En Daniel 7 se relata del anciano de días. Y se habla de un montón de bestias y que Daniel vio esto, Daniel vio el otro. Pero luego se dice, y vi a uno semejante como hijo de hombre, que se acercó y le fue dado poder, dominio y autoridad. Y dice, y le servirán. Toda lengua, fíjese, confesará su nombre y le servirán. Fíjese, Jesús les está diciendo a ellos cuando dice, primero dice yo soy, el nombre de Dios. Pero luego dice, y veréis al Hijo del Hombre. Está diciendo, ¿se acuerdan de aquel versículo de Daniel? Ese soy yo.
al que se le dio poder, autoridad y todo eso. Ese soy yo. Por eso los religiosos se llenaron de ira y dijeron: blasfemia está diciendo. Porque eso fue lo que él dijo, lo que él confesó. Amén. Entonces, como le digo, Jesús lo dijo, amén. O sea, cuando le preguntan a usted, ¿por qué ustedes creen que Jesús es Dios? Porque lo dijo. Amén. Yo creo eso. Entonces, como le digo, inclusive fíjese, en este versículo donde dice en el Daniel 7, no sé si lo puede poner la hermana, Daniel 7. Sí, pero aquí solo apunté Daniel 7, pero fíjese, si lo vamos a buscar, hay una palabra ahí bien interesante. En el 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, fíjese, ¿se acuerda cuando dijo Jesús: y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo? Fíjese, aquí dice el 13, dice: y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. A este personaje, hijo de hombre, dice que le van a servir. Amén. Fíjese que esta palabra es interesante, porque esta palabra que se llama, la apunté, pejal, algo así. Sí, es una palabra media rara, pero esa palabra se ocupa solo en la Biblia, solo para dirigirse al servicio hacia Dios, hacia Jehová, Yahweh, en la palabra original, que es el nombre de Dios. Solamente hacia Él se le usa esa palabra, excepto en este versículo único, cuando dice que le servirán al Hijo del Hombre. Y ese fue el título. Fíjese que a nadie se le dio el título de Hijo de Hombre. Solamente, o sea, a Adán, a los demás se le dice hijos de Dios. Hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios. Pero este título, Hijo de Hombre, solamente se le dio a este personaje. Y luego Jesús dice: ¿saben qué? Ese personaje soy yo. Por eso le digo, y esta palabra, entonces los israelitas conocían la Biblia, especialmente que aquí estaba Jesús ante los sacerdotes. Ellos, hermanos, estudiaban la Biblia desde su niñez. Entonces ellos estaban muy familiarizados con esa escritura. Y ellos sabían que al Jesús compararse con ese personaje, se estaba comparando con Dios. Y fue por eso que ellos le dijeron que era blasfemia. Amén. Así que, hermano, Jesús, cuando le pregunten ¿por qué creemos que Jesús es Dios? Porque mismo Jesús lo dijo. Amén. ¿Y por qué para nosotros es tan importante que Jesús sea Dios? Fíjese. Y es que, fíjese, en Romanos 13:10 se habla acerca del amor. Amén. ¿Sabía usted que nosotros nos merecemos el infierno porque no podemos cumplir la ley? Fallamos. Dice que cualquiera que rompiere tan solo uno de los mandamientos es digno de muerte. Y todos nosotros hemos fallado, ¿verdad? Desde niñitos venimos con envidia. ¿Y la envidia qué es? La Biblia es mala. Nos enojamos si nos enojamos contra un hermano, dice que ya somos culpables de asesinato. Nadie se escapa. Por más perfecto, humilde, sencillo, la persona más sencilla que usted conozca, sin Cristo, esa persona merece el infierno. Porque todos hemos fallado. Amén. Y fíjese, y por eso merecemos el infierno. Porque hemos fallado a los mandamientos de Dios. No podemos cumplirlos a totalidad. Amén. Entonces por eso merecemos el infierno. Pero en el libro de Romanos 13:10 se habla acerca del amor al prójimo. Se está hablando, Pablo les está diciendo: amen a su prójimo, amen a su prójimo. En ese se resume el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ámense entre unos a otros. Pero luego Pablo termina y dice: porque el cumplimiento de la ley
es el amor. Amén. ¿Qué es lo que cumple la ley? Es el amor. Ahora, fíjese, primera de Juan 4:8. El que dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amén. Si la Biblia dice que el cumplimiento de la ley es el amor, Pablo lo dijo, y aquí dice que Dios es amor. Si solamente Dios puede cumplir la ley. Amén. Nadie más, ni usted ni yo. Solamente Dios puede cumplir la ley. ¿Se acuerda de Mateo 5:17? Cuando Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Jesús cumplió la ley. Fíjense, y este razonamiento le dice uno deductivo, se le dice, o sea, usted puede conectar ahí los puntos. Si el cumplimiento de la ley es el amor, y Dios es amor, y Jesús dijo, yo cumplo la ley, amén, quiere decir que Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios, porque Él pudo cumplir la ley. O sea, que se acuerda, una vez le dije, es que Dios no necesita nuestro amor, porque Dios es amor. Dios es la esencia viva del amor. O sea, Él no tiene mucho amor, no. Nosotros pedimos, yo tengo mucho amor, no. Dios es amor. Y Jesús cumplió la ley, entonces Jesús es Dios, hermano. Amén. Que nadie le diga lo contrario. Si a alguien le dice algo, entonces podemos diferenciar en muchas cosas. Como le digo, no, yo me pongo velo, no, tú no. Haber gente que se pelea por cosas así. Y no, a veces no. Amén. Pero si usted encuentra a alguien y le dice que Jesús simplemente era un profeta o que Jesús no era Dios, pues ahí tenemos un problema. Porque si Jesús no era Dios, Jesús no pudo cumplir la ley. Y Jesús, dice Pablo, y si Jesús no murió, dice, estamos todavía en nuestros delitos y pecados. Nuestra fe es vana si Jesús no es Dios. Entonces, para nosotros ser salvos es necesario que Jesús sea Dios. Amén. Porque solamente Él pudo cumplir la ley. Amén. Así que por eso tenemos que estar agradecidos con Dios. Amén. Con esa muerte, con ese sacrificio. Porque fíjese también en Filipenses 4:2-6. ¿Se acuerda de aquel cuando, creo que hasta hay una canción que dice, porque Pablo dijo, porque Él no escatimó el ser igual a Dios. Amén. Él no escatimó el ser igual a Dios a cosa como que aferrarse. Él siendo Dios, hermano, Él vino a humillarse, tomando forma de hombre, de usted y de yo. Él tuvo esta carne, sufrió estas dolencias, dolor de cabeza, estrés tal vez, dolor de cuerpo, quizás le dio una gripe. Mismo Dios, hermano, imagínense usted, mismo Dios sufriendo gripe. Eso es humillación. Él no tenía necesidad de esto, pero porque nosotros fallamos, Él vino a padecer todo eso. No solo eso, sino que cuando lo agarraron, dice que lo escupieron en la cara, lo coronaron de espina y le decían, sálvate, ¿quién te ha pegado? Imagínese. Entonces, Él no tenía necesidad de eso. Él siendo Dios, estando en su gloria, amén. Y aún así nos vino a salvar. Amén. Así que es algo por qué estar agradecido. Amén. Y no podemos hacer caso omiso a ese sacrificio. Por eso que lo importante que es que creamos, que estemos a cuenta con Dios todo tiempo,
que estemos ahí y ahí, amén. Porque hay que estar agradecidos con Dios, amén. Así que póngase de pie, amén. Le vamos a dar gracias a Dios por eso, amén. Padre buen Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso, Dios. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias, Dios, porque aún siendo igual a Dios, no te aferraste, Señor, y viniste a morir por nosotros, Dios. Gracias te damos, Padre, porque gracias a ese sacrificio, Señor, hoy podemos gozar de salvación. Hoy podemos ser, Señor, llamados hijos tuyos. Podemos venir, Señor, y derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, porque hoy podemos, Dios. Hoy podemos llegar y entrar a tu presencia, Señor. Gracias a Jesús. Gracias a tu Hijo amado. Gracias por morir por nosotros. Gracias por ese sacrificio. Y gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos. Así dejo el tiempo con el hermano Seas. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Qué bonito es estudiar acerca de las doctrinas fundamentales. Amén. Me da gusto que un joven como nuestro hermano aún hable de doctrina. Amén. Y es muy, muy interesante, muy delicado, pero qué bueno que se está esforzando por conocer esas doctrinas fundamentales. ¿Cuántos sabemos que esa es una doctrina que nosotros creemos, hermanos? Sé que usted va a decir, tenemos que decir Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando leemos la Biblia. Es porque creemos en eso. Amén. Y cuando oro para ser despedidos, esa fue una de las oraciones sacerdotales que Dios le proveyó a los sacerdotes. Está hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Para fortalecer esta enseñanza, en la creación estuvo la Trinidad. Y quiero decir, hermano, que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Amén. No está, pero están versículos que hablan acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como un mismo Dios. En la creación, Dios fue el que diseñó. Cuando dice en el principio creó, diseñó, Él diseñó todo. Y dice que por su palabra, ¿se recuerdan que dice, hágase la luz? Y la luz se hizo. ¿Quién fue el que creó todas las cosas? El verso que leyó nuestro hermano. El Verbo. ¿Quién fue el que ordenó todo? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo ordenó. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿quién es el que diseña para nosotros, hermano, el plan de salvación y que nosotros estamos muertos en delitos y pecados? ¿Quién diseña una nueva vida para nosotros? ¿Quién nos escoge? Dios, el Padre. ¿Quién es el que crea en nosotros el nuevo hombre? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿Quién hizo esa nueva criatura? El Verbo. ¿Quién es el que ordena nuestra vida? El Espíritu Santo. Amén. Entonces es maravilloso, hermanos. Creo que, no sé, si estudiamos las doctrinas fundamentales, y creo que lo vamos a hacer acerca de la Trinidad, acerca de la salvación, el pecado, la justificación, hermano, es algo maravilloso. Amén, hermanos. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por eso? ¿Cuántos vamos a seguir orando por los jóvenes de esta iglesia? Yo sigo creyendo y sigo pensando que Dios va a levantar hombres y mujeres para el servicio de su obra. Amén. Sigo creyendo que, hermanos, los 5 ministerios se van a mover en el, valga la redundancia, en el ministerio Roca Fuerte. Y ahí hay otro debate. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. No podemos, hermano, no poder o no querer interpretar bien ese versículo de que Él mismo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Que sean mal usados, hermanos, no es culpa de Dios, sino de nosotros. Así que, ¿cuánto les pareció interesante esto, hermanos? Yo sé que ya lo habíamos escuchado, pero es bueno recordarlo y saberlo.